Bienvenidos amigos a este evangelio del día de hoy o a esta reflexión. Ojalá hoy escuchen ustedes la palabra de Dios como todos los días les digo y no endurezcan su corazón, sino que por el contrario sean dóciles a escucharla. Dos teorías. Escuchaba yo a Arjona ayer en una entrevista que estaba leyendo por las redes sociales donde le preguntaban sobre Dios y como él escribió la canción Jesús es verbo no sustantivo, entonces él afirma que él tiene una relación personal con Dios y que él no tiene que ir a ninguna iglesia ni asistir a ninguna religión, sino que la relación de él es directamente con Dios. Y eso es un error. Y así es como piensan mucha gente, que yo tengo una relación directa con Dios y no necesito ir ni a confesarme, ni tengo que comulgar nada, ni tengo que asistir a misa, ni tengo que asistir a cultos, ni tengo que asistir a absolutamente nada, porque la relación mía es directamente con Dios. Eso es un error. Eso es un error, muchachos. Porque, ¿qué hizo Arjona? Sacar una teoría de su mente, yo como que voy a pensar quién es Dios, y entonces voy a aplicar a Dios como a mí me dé la gana, y voy a decir esto. Sí, ya, voy a formar una relación directamente con Dios. Si yo veo a alguien por ahí que necesita, voy y le doy limosna. Si necesito ayudar a alguien, pues yo mismo lo hago, pero yo mismo hago una relación con Dios directamente. Es un error, total error, donde Arjona creyó que esa es la verdad, se aplicó la verdad para sí mismo y ahora la divulga por el mundo como una verdad, creyendo que esa es la verdad de Cristo, y eso no es así, muchachos. Otro error: yo leo las escrituras por mi propia cuenta y entonces las interpreto a como a mí me dé la gana y digo lo que a mí se me ocurra. Y estos días me escribía un amigo diciéndome: César, vea, lea. Yo que fui profesor toda la vida y ahorita me doy cuenta que a mí no debieron haberme llamado maestro, porque maestro solo es Dios. Vea, aquí dice capítulo y versículo: Dios, no llames maestro a nadie porque el único maestro es Dios. Y yo que me creía maestro, ahorita me avergüenzo de haber sido maestro. Por Dios, leyendo las escrituras por su propia cuenta. Y le escribo yo: amigo, no lea el versículo solo, váyase al capítulo entero, retroceda, váyase al principio del capítulo. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con esa frase? No llames padre a nadie, no llames maestro a nadie. Y te vas a dar cuenta que el contexto te responde por qué Jesús dijo esto, a quién se lo dijo y para qué les dijo esto. Y te vas a dar cuenta que le está hablando a los fariseos de la época, que se creían los somos sacerdotes y que eran intocables y que les encantaba que les llamaran maestros, que les encantaba que se alargaban las filacterias, les ocupaban los primeros puestos y que los llamaran maestros, que los llamaran sumos sacerdotes, padres, y te vas a dar cuenta que la realidad es otra. Por eso no lea la Biblia por su propia cuenta, mijo. No, César, es que yo tengo la razón y así es. Por Dios, es un error leer la Biblia por su propia cuenta. Interpretarla por su propia cuenta es un error, y Pedro lo advierte. Pedro lo advierte y dice: la palabra de Dios no es de libre interpretación, porque hay personas indoctas y poco firmes en la fe que tuercen las escrituras para su propia condenación. Por eso la palabra de Dios no es de libre interpretación. Yo estoy aquí leyendo la palabra de Dios. ¿Creen que yo la estoy leyendo por mi propia cuenta y se las estoy enseñando a ustedes por mi propia cuenta? No. Me estoy dejando guiar por la doctrina de Cristo, que está fundamentada en su iglesia, en la Iglesia Católica, que es base y fundamento de la verdad, su iglesia.
Y lo que yo enseño es lo que está escrito y lo que Dios ha dejado para que los discípulos vayan y prediquen por el mundo entero. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Los discípulos de Cristo no podían ir a enseñar lo que les diera la gana. Ellos tenían que enseñar de acuerdo a lo que Cristo les enseñó. No es que Él se demoró 3 años enseñándoles esa doctrina para que ellos fueran y enseñaran lo que Cristo les enseñó. Por eso la palabra de Dios no es de libre interpretación. Y de ahí es que escogemos, ya para terminar esta partecita, una frase. ¿Para qué Dios dijo yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A quién le está diciendo eso? Y ahí ustedes se tienen que dar cuenta de que si Jesucristo lo dijo, es porque Él dice, vea, ustedes pueden opinar lo que les dé la gana por acá, por allá y por allá. Pueden opinar lo que quieran, pero yo soy la verdad. Y lo que yo digo es la única verdad. Usted diga lo que quiera, diga lo que quiera, pero ajústese a lo que yo digo, porque si usted dice cosas contrarias a lo que Cristo está diciendo, usted no tiene la verdad, la tiene Cristo. Espero que hayan entendido esta primera parte. Vamos a leer el Evangelio, porque seguramente que el Evangelio nos va a decir la verdad, y esa verdad es la que nosotros tenemos que sostener para crecer espiritualmente. Persignémonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hechos de los Apóstoles 15, del 1 al 6. Se decidió que subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Bueno, esta primera lectura de hoy, mañana es la continuación. Seguramente que mañana vamos a leer, hoy es del 1 al 6, mañana vamos a leer del 7 al que sea. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Es la primera parte de un conflicto que se va a presentar. ¿Cuál es el conflicto? Pablo y Bernabé se fueron a predicar en Antioquía a los gentiles, y habiéndoles predicado, vinieron unos que dice acá que de Judea, y crearon una controversia entre los gentiles, y les dijeron: venga, ustedes muy bonito que hayan abrazado a Cristo y todas esas cosas, pero si ustedes no se circuncidan como Moisés ordenó, ustedes no van a ser salvos. Si quieren pertenecer al reino de los cielos, deben circuncidarse. Y causaron una controversia, de tal tamaño esa controversia que ni Pablo ni Bernabé fueron capaces de solucionar este problema. ¿Y qué les tocó hacer a Pablo y a Bernabé? Irse para Jerusalén a consultar a los discípulos, a los apóstoles de Cristo. ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos? Y mientras iban, y dice aquí la escritura que la iglesia les dio provisiones, platica, para que pagaran viáticos y se pudieran ir en avión y todas las cosas para Jerusalén. Y se fueron para Jerusalén, y mientras iban de camino, pues veían cómo las iglesias que ellos habían ordenado, organizado, estaban funcionando como ellos lo habían dejado, y era gran alegría entre ellos. Pero cuando llegaron a Jerusalén,
y llegaron donde los apóstoles. Entonces ellos comentaron: venga muchachos, ¿cómo les parece que se nos presentó un problema? Mira que allá en Antioquía nosotros estábamos dando la palabra de Dios, pero llegan unos de Judea ahí de metidos a decir: venga, que deben circuncidarse si quieren llegar al reino de los cielos. Entonces nosotros, pues la verdad es que no sabemos eso bien, no tenemos claro esa vaina. ¿Cómo así? Si en la antigua ley de Moisés teníamos que circuncidarse y todas las cosas. Y entonces llegan unos metidos también de ahí, que eran judíos y se habían convertido a la fe de Cristo con la teoría antigua de que debían circuncidarse, y causaron un gran alboroto. Ahí volvió y se armó la pelea. Unos que no necesitan circuncidarse y otros que sí. Que no, que sí, que no, hombre, que sí, hombre. Y se formó nuevamente la algarabía. Pues esa es la primera parte. Mañana es que viene la parte más interesante. Pero ¿qué vamos a sacar de apologético aquí en este texto? Vamos a sacar unos 2 pedacitos que ya de igual manera se los dice. La primera dice que unos bajaron de Judea, se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían ser salvos. Bajaron de Judea, se tomaron la palabra de Cristo y enseñaron sin haberlos mandado. Nadie los mandó. Ellos fueron por su propia cuenta. Así son los protestantes hoy día. Nadie los mandó a enseñar y a predicar la palabra de Dios, pero ellos se pusieron a leer la Biblia. Oh, yo puedo vivir de esto bien bueno. Yo me voy a ir a predicar. Ábranme. Vengo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vengo a predicarle la palabra. Lea Éxodo 24, no te harás imágenes de lo que hay en el cielo y en la tierra y en abajo de la tierra. Y ustedes que son católicos son idólatras, porque ustedes adoran imágenes. La Virgen se arrodillan, les rezan y le dan hasta besitos a la Virgen y todas esas cosas. Ustedes son idólatras. Sálganse de esa iglesia y vénganse a la nuestra. ¿Quién los mandó? Nadie. Ellos solitos por su propia cuenta se fueron y formaron tal trifulca de que algunos, yo sí, ahorita me doy cuenta, y mismo se van saliendo y se van yendo a seguir a alguien que nadie los mandó. Ellos solitos se fueron y arrastraron a muchos y comenzaron a cometer un pecado que llama apostasía, que es un pecado mortal. Y ahora son protestantes, reniegan de la iglesia de Cristo, dicen que la iglesia de Cristo es idólatra, que la iglesia de Cristo se confiesa con sacerdotes que no tienen poder en la tierra para perdonar pecados, que reciben una hostia que ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo, y comienzan a renegar, se volvieron apóstatas. Ese es el primer tema que tenemos que discutir en el día de hoy. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Cuando, ya me fui para atrás, bendito sea Dios, para adelante. Aquí, no podían salvar. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que como Pablo y Bernabé, la segunda enseñanza, como Pablo y Bernabé no estaban muy claros con la doctrina de Cristo, entonces ¿qué hizo Pablo y Bernabé? Como ellos no fueron enseñados por Cristo, ni Pablo ni Bernabé, entonces ellos no sabían qué hacer, y los otros como que sí sabían sobre la ley de Moisés. Entonces, ¿qué decidieron? Lo que todo buen católico hace. Si viene a mi casa un protestante que es un demonio, porque Jesucristo los declara demonios y malditos, y usted no sabe qué hacer porque les enseñó y les retorció la mente, entonces ¿qué es lo que deben hacer? Irse para Jerusalén y preguntarle a un sacerdote católico qué es la verdad sobre este tema. Y el católico le va a responder cuál es la verdad. Porque recuerden que al principio les dije que Cristo es la verdad. Y quien predica a Cristo es un sacerdote de la Iglesia Católica, que está revestido y ungido de Cristo para predicar la verdad.
o le puede enseñar a alguien que esté bien afirmado sobre la doctrina de Cristo en la Iglesia Católica. Pero yo no acepto que un pastor venga y me va a sacar de así. Miren que Pablo, respetuoso, dice, bueno, me voy para Jerusalén y pregunto qué es lo que va a pasar. Y miren que cuando llegaron a Jerusalén, les pasó lo mismo. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Y allá se formó otra vez la trifulca. Fariseos que se habían convertido al cristianismo todavía seguían sosteniendo la doctrina del Antiguo Testamento, que Moisés ordenaba que todo niño recién nacido a los 8 días debía circuncidarse, y que toda persona que quisiera abrazar la fe de Dios tenía que circuncidarse. Antiguo Testamento. Y allá se volvió a formar la trifulca. Esto es muy importante, que se haya formado la trifulca, es muy importante, porque mañana yo les voy a decir por qué es tan importante esa trifulca. Si quieren ver mañana mi reflexión, y entonces se van a dar cuenta quién toma la palabra, quién dice y qué es lo que se ordena. Vamos a leer el Salmo 121. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Y vamos a leer el Santo Evangelio, Juan 15, del 1 al 8. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oiga, yo me lambo con reunirme con gente. Todavía no me he podido reunir con gente. No he podido, nadie me invita a reunirme. A mí me encantaría reunirme con gente. Y venga, muchachos, vamos a leer este pasaje bíblico. Reunámonos y vamos entre todos a dilucidar apologéticamente esta escritura, porque es rica en enseñanzas. Tiene dos enseñanzas muy bacanas. Primero, que nosotros somos privilegiados porque sabemos que es la vid, porque aquí en esta tierra cultivamos uva, casi todas las cosas. La otra vez teníamos nuestro patio afuera con cultivos de uva. Ahorita no hay tantos, pero aquí cultivamos la uva en la Unión Valle. Y sabemos qué es lo que está diciendo Cristo. Cristo está enseñando sobre el árbol de la uva, la mata de la uva, y cómo después de que ha dado cosecha, la podan para que broten nuevos sarmientos y den uva y vuelva a crecer nuevos racimos y todas esas cosas. Aquí Dios nos está dando dos enseñanzas con este tema. La primera,
Vamos entonces a escudriñarla y yo les voy mostrando cuáles son las dos. Yo soy la verdadera vid, o sea, yo soy la mata de uva. Y mi padre es el labrador. Mi padre es el que riega, cosecha, le echa abonito y es el que le echa agua para que la matica se sostenga, la mata de uva se sostenga, y le arma el ramal y todo para que los sarmientos puedan distribuirse alrededor del ramal, en la parte de arriba. Él es el Dios. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ojo que aquí está diciendo dos cosas. La primera, a todo sarmiento que no da fruto lo arranca, y a todo sarmiento que da fruto lo poda. Pero ¿cómo es eso? Es la misma mata. Hay un sarmiento que nace de la mata. ¡Ah, güey madre! Este sarmiento no dio fruto. ¡Pin! Va para el piso. Lo cortan, no da fruto. No sirvió para nada. Ah, este ramal sí dio fruto. Ah, ¡pin! Lo corta. Va para el suelo. Todo sarmiento que no da fruto lo arranca, pero todo sarmiento que da buen fruto lo corta. Dos palabras diferentes. Arranca es que lo desprende. Este no sirve para nada. Va para el piso. Ah, este dio buen fruto. Oh, qué belleza de racimos de uva que dio. Vamos a podarlo. ¡Pin! Lo corta porque espera que ese mismo ramal dé más fruto. Dé más fruto y va a dar más fruto porque ya sabe que lo está podando. Dos cosas muy diferentes. El sarmiento que no dio fruto lo arrancó, y el sarmiento que dio fruto lo podó, lo cortó para que vuelva y dé más fruto. Eso está escrito en la Biblia. Al que tiene se le dará más, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Son esas dos frases. Son esas dos frases. Al que tiene se le poda para que dé más. Eso es la fe. La fe. Al que tiene se le poda, o sea, se le enseña para que dé más fruto. Decía el padre hoy que veía yo, el padre Luis Toro, en una familia que se convirtió en Perú. Primera vez que veo ese mensaje. Y entonces el caballero que se había convertido le decía: padre, nosotros ya nos hemos vuelto católicos, éramos evangelistas y nos hemos regresado a la iglesia católica. Yo estoy predicando la palabra de Dios, ¿la puedo predicar? El padre le dijo: sí, sí la puedes predicar, pero ojo, vas a predicar lo que has aprendido hasta ahora, pero vas a seguir estudiando porque necesitas dar más frutos de los que ya tienes. Entonces sí, predica la palabra, pero tienes que seguir estudiando para que aprendas más cosas, para que tú des más frutos, muchas más frutos, y así puedas enseñar más cosas. Y entonces, y que el que se le poda, voy a decirle al que se le poda, al que arrancan, es esa persona que, habiendo sido católico, se salió de la iglesia católica, dejó de dar frutos buenos. ¿Se acuerdan que ahorita les dije, ya no creen en la Eucaristía? Ya no creen que el sacerdote tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados y no se confiesan. Esos dejaron de dar frutos, se volvieron sarmientos malos, se arrancan. Y dice aquí la palabra, la segunda parte. Por eso es que me hubiera gustado tanto esto leerlo Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aquí está hablando de los protestantes. Si ustedes no permanecen en Cristo, en su iglesia, con su doctrina, ustedes no pueden dar frutos. No pueden dar frutos. Dan frutos malos.
Si no permanecen en la vid, no dan frutos. Es más, ¿cuáles frutos malos? Ni siquiera pueden dar frutos buenos ni frutos malos, no dan nada. Son como ese sarmiento que arrancaron y lo arrojaron al piso. Pero si ustedes permanecen en mí, lo podan. Y ustedes siguen, nuevamente vuelve y crece la ramita y va a dar frutos buenos y muchos más frutos, porque permanecen en la fe en Cristo, en la doctrina de Cristo, en la iglesia de Cristo. Es lo que hoy el mensaje nos está dando. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Un protestante que se salió de la iglesia católica a predicar lo que le da la gana por allá y por acullá y por allá, no va a dar fruto, no da nada. Se salió de la iglesia de Cristo y ya cree que él puede fundar una iglesia, ya cree él que puede fundar como la Piraquive, fundó el movimiento yo no sé qué, Carlos Parán, los evangélicos, los adventistas, John Smith, los testigos de Jehová, yo no sé quién, y creen que Elena de White, creo que fue la que fundó los testigos de Jehová, creen que ellos pueden dar frutos y ellos no van a dar nada, no van a dar nada. Y sin embargo han convencido a muchas personas de que se salgan de la iglesia de Cristo y lo sigan a ellos. No van a dar nada. Y aquí dice, como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en la iglesia de Cristo, permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego. Oiga, aquí está hablando del infierno. Yo no soy quien para decirles que se van a ir para el infierno, los protestantes, pero Jesucristo sí lo dice. Jesucristo sí dice que estos sarmientos que no dan fruto se van para el infierno, porque está agregando la palabra, los recogen y los echan al fuego y arden. Es el infierno. Ahora voy a agregarle otra cosa. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Cuando usted permanece en Cristo, va a la Eucaristía, va al confesionario, mantiene en misa rezando, dice que la palabra le va a dar más frutos. Dios lo va a bendecir enormemente para que dé más frutos en la vida y que al final usted puede pedir lo que quiera y se realizará. Porque con esto es que Dios da gloria a mi Padre, con que des fruto abundante, así seréis discípulos míos. Y termino con este pedacito. ¿Qué quiere decir este pedacito? Con esto recibe gloria a mi Padre, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. Lo dije ahorita y lo voy a volver a repetir, y esto se lo voy a repetir es a los católicos, ya no para los protestantes. Ya los protestantes ya dije lo que va a pasar, pero le voy a decir a los católicos que son malos católicos, son sarmientos que no dan fruto. Y por eso es que hay tanto protestante hoy día. Van los católicos a misa los domingos y esos se llenan las iglesias, cuando de repente vamos y nos damos un vueltoncito por la galería y allá están con prostitutas, allá están bebiendo y tomando y borrachos, y se van para la casa a maltratar a la esposa o a maltratar al esposo, a maltratar a los hijos, a pegarle a los niños y a maltratarlos como a ellos les da la gana, y a ser malos vecinos. Y son católicos, pero no dan fruto. Van a misa, pero no reciben savia, no reciben la fe, no se confiesan ni mantienen en buenos caminos católicos de Cristo. Van a misa, hasta se confiesan, porque oiga, ¿cuándo fue la última vez que se confesó? Padre, hace como 2 años o 20 años.
¿Y está arrepentido mi hijo de todos sus pecados? Sí, Padre. Definitivamente debo estar por los caminos de Dios. Mientras se confesó, mientras cumplió la penitencia, mientras comulgó, permaneció en Cristo. Y cuando salió, volvió a ser el mismo mequetrefe de antes. El mismo mal católico. Volvió a la galería, volvió a las prostitutas, volvió al mal camino. No da fruto. Y es de Cristo. Y supuestamente permanece en el sarmiento, pero es un mal católico. Ese también va a ser arrancado, vea. No da fruto. No da fruto. No sirve para nada. Y lo arrojan al piso. También va para el infierno, muchachos. No soy yo el que condena, pero si la palabra de Dios lo está diciendo, es porque eso se cumple. Si usted no es un buen católico, si usted no da fruto como Dios quiere, no sirve para nada, mijo. Va para el infierno. Muy católico, y ahí es donde me detengo para los protestantes, que mantienen juzgando a los malos católicos. Tienen razón, muchachos. Tienen toda la razón de juzgar a los malos católicos, pero lo que no tienen la razón es de quedarse pegados en esos. Tanto ellos como usted van para el infierno, condenados. Ellos por malos católicos y ustedes por guiarse de los malos católicos para salirse de la iglesia de Cristo y meterse al protestantismo. Malos católicos. Los malos católicos. Y ustedes que eran católicos y se salieron y pensando que van a dar fruto por otra parte, fuera del sarmiento, no van a dar fruto, no van a dar nada, también van para el infierno. Espero que hayan entendido esto. Si alguien quiere debatir conmigo estos temas, nuevamente los invito. Llámenme, díganme, César, venga, debatamos estos temas. Yo cojo la Biblia y yo llevo el celular. Porque yo solamente con el celular es que me puedo defender. Sin el celular no soy capaz de defenderme. Pero el celular está en la Biblia. Entonces yo aquí busco, mijo, muéstreme Mateo 16:18. Mateo 16:18 y ahí mismo me aparece. Mijo, ¿tiene la Biblia ahí? Mateo 16:18. ¿Qué dice la Biblia? Listo, vamos a buscar ahí en Mateo 16:18, donde Cristo le entrega a la iglesia a Pedro. Ahorita sí abra la Biblia y vamos a buscarla. ¿Dónde debemos confesarnos? Venga, es que quiero preguntarle dónde debemos confesarnos en la iglesia de Cristo. ¿Quiénes se confesaban? ¿Quiénes? Entonces seguimos, sí, en el tal capítulo y en tal versículo. Listo, venga, abramos el capítulo y el versículo tal. Ahí está. Y así me defiendo yo, con capítulos y versículos de la Biblia, y luego los buscamos en el libro sagrado y ahí encuentro yo por qué digo lo que estoy diciendo y de dónde lo he aprendido. Y todo esto que yo me he aprendido es gracias a que me estoy viendo casi todos los videos del Padre Luis Toro. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.